tutorial vamos a necesitar la acuarela. Yo uso acuarela de tubo, pero podéis usar acuarela de pastilla, que es exactamente igual. Vamos a usar también acuarela líquida, blanca y negra. Luego los pinceles, que podéis utilizar los que queráis, los que os sean más cómodos. Necesitaremos una esponja que tengáis por casa. Las esponjas que tenéis de fregar son las mejores porque tienen un poro muy pequeñito. Y luego vamos a pintar esta fotografía, que es de mi perro, que lo quiero mucho, y el agua. Y como soporte vamos a utilizar un papel de grano fino. Siempre es conveniente que lo tenséis con papel de cinta engomada, pero si no tenéis también con cinta de esta de carrocero os valdría. Yo siempre empiezo colocando la fotografía al lado, muy pegadito del papel. La fotografía la coloco al revés porque yo pinto todas las obras al revés. Es una manera de jugar un poco con las luces y las sombras, disfrutando un poquito más de la mancha y así no nos ocupamos tanto de la figura. Primero vamos a utilizar el pincel, vamos a colocar las primeras manchas oscuras y luego vamos a ir llevándonos el color con la esponja. En la acuarela es súper importante que no esté súper pastosa, entonces si vemos que nos queda súper pastoso, cogemos agua y nos lo llevamos. Y entonces cogemos la pintura y vamos desde el blanco hasta el negro. Y con este poquito vamos pintando la forma. Vale, hacemos solamente esta mancha y pintamos otra vez un poquito con el pincel. No pasa nada si lo encajamos un poquito mal. Encajar quiero decir situarlo en el papel. Si de repente la oreja se nos va para otro lado, no pasa nada. Igual que por ejemplo estos goteos, que normalmente lo que haríamos sería taponarlo, lo dejamos. Vamos a disfrutar de la acuarela, que es un proceso como súper salvaje, con el agua limpia, y hacemos lo mismo que hemos hecho con la esponja. El pigmento nos lo llevamos para abajo. Y esto igual, el pigmento, y aprovechamos y vamos dándole la dirección. Cogemos la esponja otra vez. Vale, pues ahora voy a coger la obra y la voy a poner en horizontal, pero seguimos siempre con la obra al revés, ¿vale? Cogemos el pincel, que lo tenemos un poquito sucio, y aprovechamos y lo mezclamos con un pelín de rosita para darle esta parte de la tripilla. Cojo esto que he hecho y froto un poquito, aunque parezca que estoy frotando muy fuerte, es muy delicado, ¿eh? Seguimos dibujando. Ahora cogemos un pincel que tenga un pelito un poquito más grueso, así es un poquito más duro, y con el agua limpia vamos a rascar un poquito. Cuando se seca pierde un poquito el tono de la acuarela, se insiste un poquito en las partes más importantes. Y ahora vamos a utilizar la acuarela blanca. Lo que vamos a hacer con la acuarela blanca es unificar un poco todo lo que hemos hecho y limpiar un poquito de ruido y hacer una textura. Y le vamos a dar a las zonas que tengan más luminosidad. Aprovecharíamos y le haríamos toda esta zona para crear esa textura un poquito como cremosa. Y le voy a dar un último toque, que sería darle un poquito de un puntito negro en la nariz para que resaltarla un poquito. Y esta parte de aquí de la boca. Ahora sí. Y con esto ya estaría nuestra obra terminada. Pues espero que os haya gustado este tutorial y que lo disfrutéis en casa y que lo hagáis con toda la libertad del mundo. Para más contenido como este podéis seguir a Doméstica en redes sociales. Y si queréis saber más sobre la acuarela y mi proceso, tenéis un curso online en Doméstica.